Vamos al consejo de la palabra del Señor y vamos a Génesis. Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Por favor, vaya leyendo junto conmigo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, repita junto conmigo esa parte de allí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿a quién mandó el Señor? ¿A quién mandó el Señor? Con más fuerza. ¿A quién mandó el Señor? Ok. Siga leyendo junto conmigo. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eso se llama un orden de direccionamiento a obedecer de manera imperativa. El Señor le dio una orden al hombre. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que ahí estaba solo el hombre, ¿no? Y la primera cosa que le dictó al hombre, un mandamiento. Miró que estaba solo y dijo, le hallé ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló nada idóneo para él. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Eso quiere decir que hay varones y varonas. No hay media varona ni medio varón. ¿Está conmigo? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Varón y varona. Ahora, verso 3, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lea junto conmigo el verso 9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, hasta ahí nomás. Porque Dios a través de todos los tiempos ha utilizado ni mil formas para comunicarse con su creación. Y si es para comunicarse con su hijo, ya no se diga. Y Malaquías capítulo 1, para que no vaya a él ahorita, para que no se distraiga y lo lea en su casa. Dios habla Dios Padre habla de la honra como padre. Si soy padre de vosotros, dijo él en uno de sus textos, ¿dónde está mi honra? En el superhéroe que me puedo hacer las cosas a mi gusto y antojo y en cualquier momento al estilo Superman viene el peligro y alzo vuelo y puedo evitar el peligro y salvar a mi familia y ¡zas! Ya. Vino el peligro y pude salvar a mi familia, a mis hijos, mis bienes, mi alma, mi espíritu, mi vida espiritual. Y siempre así. Y justificar de una y mil formas mis acciones, mis hablar, mis gemir, mis cantar. Y todo por ser Dios, quien es Dios, amor. Decía ayer el hermano que dio el testimonio. Sí, verdaderamente Dios es amor. Pero también Dios muchas veces tiene ciertos límites en torno a su amor. Y muchas veces nosotros abusamos del amor de Dios. Y más nosotros los hombres que deberíamos de estar a la cabeza de la familia, delante de la familia, el sacerdote del hogar. El tema de hoy lo he titulado en el nombre de Jesús, cuando decepcionamos a Dios. Les quiero hacer una pregunta. Cuando algún día ustedes le a alguien decepcionado, ¿sí o no? Aló, vive aquí todavía en la tierra. Porque sé que en Marte y en la luna no hay decepciones. ¿Y cómo se ha sentido usted cuando lo decepcionan? Feliz, contento. ¿Y qué espera usted de una persona cuando alguien lo decepcionó? Cuando usted ni siquiera esperaba la decepción, ¿qué es lo que esperaba de esa persona? No sé si hablé en español. Correcto, gracias. Eso quiere decir que estamos hablando en español. Cuando alguien nos decepciona, usted espera lo mejor de esa persona. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Vuelvo a repetir, en todo el sentido de la palabra. Y quiero decirle que Dios no está ajeno de esperar de nosotros como sus hijos lo mejor de nosotros en todo el sentido de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si Él te da lo mejor, nosotros deberíamos de dar lo mejor todavía para Él. Y si no lo hemos entendido todavía, deberíamos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sencillamente si Él te da lo mejor, ¿por qué tú y yo le podríamos dar a Él lo peor? Si Él nos da lo mejor. Hermano, a veces hay cosas en nuestra vida que son milagros de Dios que los vemos tan normales. Tan normales. ¿Quién da cuenta aquí que con un trago de saliva usted se puede ahogar ahorita y se murió? O al beber agua usted se atragantó y se murió. Un infarto, cualquier cosa. Dios es bueno. Dios da cosas muy buenas. Nadie tiene la vida en la mano segura. Pero volviendo al tema, muchas veces, y quiero hablar con los varones pocos que están aquí, me le llevan este mensaje a los que no vinieron hoy. Dios espera lo mejor de nosotros los hombres. Porque Dios ha puesto un grado de autoridad, no que sea mayor que la mujer, ni que seamos menos, pero nos ha dado una autoridad tan especial desde el principio de la creación. Y desde el principio de la creación, increíblemente, el hombre ha decepcionado a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no debería ser así.
Estamos. O sea, de las cosas deberían de ser diferentes en nosotros. Ya estamos en Cristo. Ya hay una nueva razón de vivir. Pero Él no ha cambiado sus planes. En los textos que leí, que yo sé que muchas veces te lo ha leído, el Señor le dio toda la creación. Y de esa creación le dio toda la administración. ¿A quién? A Adán. Le dio una familia y le dio el deber y el compromiso de cuidar a esa familia. ¿A quién? Estamos hablando de Génesis. ¿A quién se la dio? A Adán. No fue a la mujer. Y vemos que en los primeros versos del capítulo 3, la desobediencia del hombre, porque el hombre, yo no sé dónde estaba. Si en este tiempo fuera, a lo mejor estaba en el Facebook, en el Instagram, en cualquier lado de eso. Estaba durmiendo, estaba en su siesta, estaba trabajando al máximo, que no es malo, pero cuando se convierte en un vicio, otra cosa, porque siempre hay algo que hacer. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Dónde estaba su mujer? ¿Por qué la mujer dejó de platicar con él y se fue a platicar con la persona incorrecta? Porque dice la Sagrada Escritura, dice que la serpiente era la más astuta de toda la creación que había hecho el Señor. Y se le acercó sutilmente a la mujer y comenzó a hablar y a endulzarle el oído para desobediencia. Y la mujer, que es muy delicada en sus oídos, comenzó a escuchar la voz equivocada de aquel que le instruía. Pero la gran pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Y hoy en día se hace la misma pregunta a Dios. ¿Dónde estás? Que te he llamado para dirigir y vayas delante de tu familia y no detrás. ¿Dónde estás? Que te estoy llamando y te he dado el poder y la autoridad y no haces uso de ella. Y cuando haces uso de ella, la haces de manera incorrecta y antibíblica, dejando que la mujer y tus hijos busquen más de Dios, que tú mismo seas ejemplo de ellos. ¿Dónde estás? No es que yo le guío online. No es que yo los disipulo en mi casa. Pero enséñales con el ejemplo. Invita a tu hijo a ir a la iglesia. Sé tú el primero en orar. Sé tú el primero en estudiar la Biblia. Sé tú el primero en ser ejemplo en congregarte. Sé tú el primero en ejemplo en todo. No demandes autoridad cuando tú ni siquiera obedeces a la autoridad que está sobre ti, que es Cristo. ¿Aló? ¿Hay algún hombre aquí? Muchas veces decepcionamos a Dios cuando deberíamos más bien de darle gozo, alegría, de vernos caminar ahora que estamos en el Señor, que verdaderamente estamos en una vida nueva. Y la vida nueva no se expresa simplemente con palabras, sino con acciones. ¿De qué sirve que tú le digas a tu hijo te amo, pero con tus acciones sea todo lo contrario? Lo mismo pasa con Dios. ¿De qué nos sirve decirle a Dios te amo, pero mis acciones están muy lejos de demostrar ese verdadero amor a Cristo? Ese amor sacrificial. ¿Sabes qué es el amor sacrificial? Aquello que te cuesta hacer, pero aun cuando te cuesta lo haces. No es aquello que simplemente, bueno, yo voy a ir hoy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay para dónde agarrar. Estoy aburrido y entonces algo va a pasar en la iglesia. Me voy a ir a alegrar. Eso no es sacrificio. Sacrificio es aquello que aun cuando andemos, vea, de arrastra, pero buscamos de Dios. Y digo de arrastra porque nadie anda de arrastra aquí. Pero un ejemplo. Porque sabemos que Cristo ha nacido en tu corazón. No solo te ha arrepentido, sino que te has permitido que la palabra de Dios te transforme de manera interna en tu corazón. Dele alabanza al Señor y no siga triste, porque es una exhortación de la palabra del Señor. No es un regaño humano, es una exhortación. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, hoy solo voy a hacer un esbozo general y te voy a decir de qué manera el hombre, no la mujer, el hombre
desalienta muchas veces o decepciona a Dios. Primer libro de Samuel 16:1 dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no gobierne en Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Todos conocen la historia de Saúl, el primer rey de Israel. El pueblo de Israel miraba que todos los pueblos tenían rey y ellos no tenían. Bueno, entre comillas, porque sí tenían, pero ellos no se daban cuenta y menospreciaron al principal rey, que era Jehová de los ejércitos. Y comenzaron a pedirle al profeta Samuel: danos un rey. Y el Señor escuchó eso, porque Dios escucha todo lo que está en tu mente y tu corazón. No hay nada que el Señor no conozca de ti. Ahorita lo que estás pensando, Él sabe lo que estás pensando. Ya me quiero ir, si era por esto que iba a venir, mejor no hubiera venido a la iglesia, me están regañando. Dice, no, hombre, eso el Señor lo está escuchando. Ahora ya la agarró con nosotros, sí, lo está escuchando el Señor. Y entonces le pidieron rey, y el Señor escuchó y le dio un direccionamiento al profeta de lo que iba a hacer, y les puso rey. Y les puso por rey ¿a quién? A Saúl. Pero Saúl, en uno de sus arrebatos, porque era muy enérgico, muy compulsivo, muy renuente Saúl, en una de las tantas cosas que el profeta le dijo cómo le iba a hacer, él desobedeció. Y ponga atención a esto: a causa de esa desobediencia es que se da a conocer ese verso en el capítulo 16, verso 1. Porque el amor de Dios tiene límites y a Dios no le agrada la desobediencia. Dígale una vez más al vecino: a Dios no le agrada la desobediencia. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: deja de llorar. He quitado por rey a Saúl y ungiré a otro que es conforme a mi corazón. Y ustedes saben de quién se trata. Hay algunas características de las cosas en las cuales Saúl sencillamente decepcionó al Señor. Número 1, decepcionó a Dios por su desobediencia. Cuando usted desobedece, hombres, cuando ustedes desobedecen, ustedes decepcionan a Dios. Mujeres, cuando ustedes desobedecen, ustedes decepcionan a Dios. Y no creamos venir a buscando de Dios pidiendo panes y peces. Mientras no nos arrepintamos de esa desobediencia, Dios nunca va a suplir tu necesidad mientras hay obediencia. Mientras sepa mucho de Biblia, mientras sea ejemplo, porque hay gente que es ejemplo de bondad. Mientras sea eso, pero haya desobediencia en tu vida, nunca va a poder agradar a Dios por tu desobediencia. Así que hagamos un alto. Y la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó. ¿Y cómo amó a su iglesia? ¿Cómo lo demostró? La misma Biblia lo dice. Solo estamos parafraseando para no ir al verso. ¿Cómo dice que lo hizo? ¿Cómo lo demostró? Dando su vida hasta lo último en la cruz del Calvario. Eso se llama un amor sacrificial. Eso quiere decir que ni siquiera debemos de por qué quejarnos nosotros los hombres, porque debemos de aprender a tomar el ejemplo de Cristo. ¿Escuchó muy bien, hombre? Deje de andarse quejando entonces. Y segundo, a la mujer, a la honra. La pregunta es con las mujeres: ¿qué tanto honras a tu esposo? Sinónimos de la palabra honra, ¿cuáles son? Respeto, lealtad, sumisión. Ay, esa palabra me cae mal, dicen las feministas. ¿Qué más? Entrega. Y ahí quedémonos mejor. No es que se arme un alboroto feminista machista aquí. Decepcionamos a Dios cuando le desobedecemos.
¿Escuchó muy bien? ¿Quiere que se lo lea en la Biblia? Que si es cierto o no es cierto eso. Vamos a la Biblia pues, porque no lo miro muy convencido. Primer libro de Samuel 15, verso 2 al 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel cuando subía de camino a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata, le dijo a él, a hombres, mujeres, niños y a unos de pechos, vaca, oveja, camello y asno. Y en el verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Pero dice que Saúl tomó vivo a Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor, ¿qué dice que lo que perdonaron? No solo a Agag, sino a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y ahí donde viene el profeta y le dice: ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? ¿Acaso el Señor no te dijo que tenías que raerlos de la tierra y exterminarlos a todos? ¿Qué ese balido de vacas? Ese hedor de cabras. Y ese que está ahí, ¿qué pasó con él? Estoy parafraseando la Biblia. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Lo que pasa es que escuché la voz del pueblo que me dijo: y tomamos para el Señor lo mejor. ¿Acaso el Señor necesita de ti sacrificios? Y cuando Él te dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer de la A a la Z, sin intermediario, de la A a la Z. El Señor nos ha llamado a sencillamente obedecer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. No solo Génesis, no solo Salmo, no solo el Evangelio según San Juan, sino, diga junto conmigo, toda la palabra nos ha mandado a obedecer el Señor. Y Saúl entonces quiso, ¿qué cosa? Justificarse. Como muchos hoy en día: no voy a la iglesia, pero hoy mando el diezmo. Si el diezmo no es importante que tu alma. ¿Escuchó muy bien? Que le duela eso que estoy diciendo. Tu obra que tú hagas, tu religión, no es más importante que la obediencia. Tu año en tu religión no son más importantes que tu obediencia. Podrás tener la corona más linda sobre tu cabeza como la tenía Saúl, pero no era más importante que la obediencia que Dios estaba esperando de él. ¿Escuchó muy bien? Ese es el problema, que nosotros como seres humanos nos equivocamos y salimos de un sistema de indulgencia, que creemos que la gracia de Dios se compra con indulgencia. ¿Usted sabe qué es eso? No acepta soborno. Dios lo que espera del hombre es obediencia. Alábele porque Él vive. Dios espera obediencia del hombre por encima de todas las cosas, aparte de lo demás, de la mujer y de su familia. Él espera obediencia de cada uno de nosotros. Dile al vecino que tiene a la par: no defraudemos a Dios. Él espera obediencia total. Él espera obediencia total. Él espera obediencia sin límites. Él espera obediencia con gozo. Él espera obediencia con determinación. No es que obedezco pero vengo con una cara toda triste. Son unas primeras cosas. ¿Cómo nosotros podemos decepcionar a Dios? Tomando el ejemplo de Saúl. Otro ejemplo es que lo podemos decepcionar cuando perdemos la visión y el norte espiritual de nuestra vida en Cristo. Decepcionamos a Dios cuando perdemos el norte y la visión que llevamos del camino del Señor. No sé si usted está aquí, me estoy dando a entender. Pero a lo mejor usted comenzó bien en el camino del Señor, pero de repente usted comenzó a distraerse espiritualmente viendo lo que estaba a su alrededor. Claro, en medio del fragor de las pruebas, nos podemos decepcionar en ver más las pruebas que a Dios y salirnos del camino. Comenzaste bien. La palabra de Dios en Apocalipsis, en uno de los primeros capítulos, dice: bueno, por cuanto ya no eres caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca.
¿Sabe? La gente tibia, la gente que pierde la visión de parte de Dios, a Dios le da náuseas, le da asco. Un sentido simbólico de decir, a Dios no le agrada. Y muchas veces desobedecemos a Dios cuando perdemos la visión, el norte que llevábamos y nos salimos del camino correcto que llevábamos por seguir otros caminos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Este fue el segundo error de Saúl, que lo llevó a decepcionar a todo un pueblo y a Dios. Todos sabemos y tenemos muy claro que la desobediencia es pecado y el pecado trae muerte espiritual. Ponga atención. Por esto Saúl perdió la visión de Dios. Después que desobedeció, perdió la visión. No se ande dando el lujo de la desobediencia, porque si usted comienza a desobedecer, terminará ciego, como terminó Sansón. Ahí está otro ejemplo. A ver, vaya a la Biblia. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón y Dalila? ¿Qué pasó cuando él desobedeció? ¿Hasta qué punto llegó? Hasta el reír de la gente y le sacaron los ojos. Físicamente y espiritualmente él perdió la visión. Diga junto conmigo, por causa de su desobediencia. Ahora diga junto conmigo, que Dios me guarde a mí de eso. No lo escucho muy bien convencido, como que quieren estar en el otro lugar. Diga junto conmigo, que Dios me guarde a mí de la desobediencia. Diga junto conmigo una vez más, haré todo lo que esté a mi alcance para ser obediente a Dios. Aun cuando me cueste. Vamos, dígalo con fuerza. Aun cuando me cueste. Aun la misma vida. Dígalo una vez más, seré obediente a Dios. Cuando la visión se pierde, el hombre no sabe hacia dónde ir. Depende que la mujer, que tiene un sentido espiritual más abierto que el hombre, alabado sea el nombre del Señor por las mujeres. Ahí tiene que estar dependiendo de la mujer. Va a ir a la iglesia, alistate. ¿A qué hora? Aquí está tu ropa, aquí están tus chancletas, aquí están tus, mejor no digo qué más, porque qué barbaridad, hermano. Se buscaron una esposa o una madre. Pero al final la esposa termina siendo de madre. Bendito sea y alabado el nombre del Señor, porque tienen ese corazón. ¿Cómo es que el hombre está esperando que la mujer le aliste para ir a buscar de Dios? Cuando es el hombre que tiene que estar en la primera fila pensando en buscar de Dios, para que la misma familia y la esposa vaya también tras de él buscando de Dios. Porque él es el sacerdote, porque él es la autoridad, porque a él el que el Señor le va a pedir cuenta un día de su familia. ¿Dónde estás?, le dijo a Adán. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? No, es que la mujer, que tú sabes, como siempre nosotros los hombres justificándonos. La mujer que me diste, como quien dice, salió fallada. Me dio de comer del fruto que tú sabes que me dijiste que no, y entonces yo comí. El desganado en obedecerle a la mujer. Hombre, tengan mucho cuidado. Hay una enseñanza de dos filos. Tengan mucho cuidado, número uno, cuando una mujer no es cristiana y le está diciendo a usted lo que tiene que hacer. Escucha muy bien, no me malinterprete. Cuando una mujer no es cristiana y es mundana y impía, tenga mucho cuidado lo que le está diciendo esa mujer a usted, porque lo puede llevar al mismo infierno junto con ella. Porque hay mujeres que son mundanas. ¿Y para qué ir a esa iglesia? Qué aburrido. No vayamos. Vámonos al parque, ahora que el nuevo que está allá, por allá en Managua. Vamos a dar una vueltecita. ¿Por qué no se ven otro día y se ven domingo? No vino miércoles y el domingo mucho menos. ¿Dónde está en tu agenda Dios? Y el hombre blandengue, al estilo Acab, con Jezabel, agarrar tus maletas también y dice, vámonos pues. En vez de ser sacerdote de su familia y decirle, no, hoy es domingo, hay que ir a alabar el nombre del Señor. Alista los cipotes, los chavalos, todo, alístalo y alístate tú también, ponte bien bonita que vamos para la casa del Señor. Eso es lo que Dios espera del varón. Que el hombre esté delante, ser cabeza y no cola. Ayúdenme, mujeres. Escucho todavía muy golpeadona del machismo. ¿Por qué? Porque estamos en el punto 2. Cuando decepcionamos a Dios, perdemos la visión. El enfoque correcto
Y fue lo que le pasó a Saúl. Y sabe, es increíble, cuando el líder de la casa pierde el enfoque, los demás pierden el enfoque. Y aquí está el claro ejemplo del pueblo de Israel. Después el pueblo de Israel no hallaba ni qué hacer. El pecado que cometió Saúl como rey también llegó como causa y efecto en contra de ellos. Y ellos también sufrieron las consecuencias. Nunca pienses que tú como hombre, si tomas una mala decisión, nunca pienses que solo en ti va a caer la consecuencia. Las consecuencias también van a llegar hasta tus hijos. No, si yo cometo el pecado, mide el pecado, yo me arrepiento. ¿Te gustaría? Las consecuencias también de tu pecado pueden llegar a tus generaciones. Vuelvo y lo repito. Tus hijos aprenden más por lo que tú haces que por lo que tú dices. Así es. Otra cosa con que decepcionamos a Dios, tercero, es con nuestro mal testimonio. El tercer error de Saúl fue el mal testimonio que dio a su pueblo. Saúl contagió al pueblo y a sus guerreros, a sus 210,000 valientes que tenía, en desobediencia, la falta de visión espiritual y de carnalidad en Saúl. Cuando una persona decepciona a Dios o a otros, por lo general se lleva unos cuantos más. Ejemplo, cuando una persona hace algo incorrecto en su familia, sencillamente también de alguna u otra forma esa decepción afectará también a su familia y acarreará murmuración a los demás. Cuando damos mal testimonio, decepcionamos a los demás. Y Saúl eso fue lo que hizo. Dio un mal testimonio. A ver, resumamos. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando decepcionó a Dios? Desobedeció. Segundo, perdió visión. Tercero, mal testimonio. Cuando usted da mal testimonio siendo un creyente aquí en la iglesia, no crea que solo usted sencillamente va a caer sobre usted ese asunto, sino que se va a llevar a unos cuantos más. Y desgraciadamente llega al infierno, va a haber tanta justificación de tanta gente que se va a ir al infierno que va a decir, no, es que por culpa del hermano o la hermana fulanita yo no acepté a Cristo porque iba a aquella iglesia y hacía unas cosas que no eran de Dios, y entonces por eso yo no acepté a Cristo. Alguien un día me enseñaba las siguientes palabras. No es tanto el tamaño de tu pecado, sino a cuánto va a hacer por caer por causa de ese pecado. ¿Aló? Lo repito otra vez. Eso lo aprendí hace más de 18 años. No se me olvida. No es tanto el pecado que hayas cometido. No lo estoy justificando, lógicamente. Sino a cuánto va a hacer caer por causa de ese pecado. 210,000 valientes, no eran cualquier persona. Y esos 210,000 valientes, la mayoría de ellos se decepcionaron y tuvieron una oportunidad para ya no buscar más de Dios a causa del mal testimonio, de la desobediencia y la falta de visión de quién, nada más y nada menos de la cabeza como rey del pueblo de Israel. Vuelvo al caso de los hombres. Cuando usted no es una cabeza que está actuando de una manera correcta, con buen testimonio, en obediencia, en visión, y da mal testimonio en su familia, sencillamente va a llevar causa y efecto como decepción a su familia, su matrimonio, sus hijos, sus parientes y todo lo demás. Y no crean, como decía el apóstol Pablo, somos cartas leídas todos. Alabado sea el nombre del Señor, que no, todos son cartas leídas y no tienen ningún pero en este asunto. Pero Dios espera de nosotros un buen testimonio, porque de lo contrario, cuando damos un mal testimonio a Él, lo decepcionamos. ¿Qué otra cosa más decepciona a Dios? Tomando el ejemplo de Saúl, la avaricia. Aló, la avaricia. Saúl dejó las vaquitas más gordas
las lecheras, los corderos más lanudos, saludables, y destruyó, dice, lo que no le gustaba y lo que no servía. Y en este caso, ¿cuántos hijos del Señor no han decepcionado a Dios como Padre y sencillamente dejan para ellos lo más gordo, pero a Dios le dan lo peor? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo principal de tu vida. Dios no está interesado en el dinero, Él está completo. Y si nosotros diezmamos y ofrendamos aquí, sabemos que por qué lo hacemos, no necesitamos estar empujados. Pero usted y yo creemos que le vamos a ganar a Dios en nuestros pensamientos de respecto a este punto, de que nos creemos ser más sabios e inteligentes dándole a Dios la sobra y nosotros quedándolo entre comillas con lo más gordo y lo mejor. ¿Creen que Dios no lo sabe? Entonces Saúl dejó las vaquitas más gordas y lecheras, los corderos más lanudos y saludables, y destruyó lo más vil. Y creyó que con el asunto de decir, no, es que es para ofrenda de sacrificio al Señor. Y el profeta lo reprendió y le dijo, has actuado locamente, le dijo. Hay cosas que aparentemente se ven buenas, pero son una locura ante los ojos de Dios. ¿Se escuchó muy bien? Hay cosas que tienen una buena intención, pero ante los ojos de Dios no tienen razón. Porque lo que Él pide es obediencia a cada uno de nosotros. Y entonces podemos ver aquí que la avaricia se da cuando hay ansiedad en el corazón por tener algo que no poseemos ni nos pertenece. Y hacemos lo imposible por, tenerlo por los medios que sean. Existe la avaricia al dinero, la avaricia al egocentrismo, inclusive la avaricia al poder, el querer ejercer autoridad cuando no se tiene o no se merece porque no se ha sabido sujetar antes. Eso es avaricia. Cuando usted no está feliz con lo que le ha llegado. Ay, es que yo tengo mucho que hacer, pastor. Ay, discúlpenme, no he llegado a la iglesia, es que hay mucho que hacer. Avariento. Eres avariento. No estás satisfecho con lo que tienes. Quieres más y quieres más. Yo sé que aquí no hay gente de esa. Yo sé que aquí no hay gente de esa. Y si hay, hágase libre hoy. Porque ese demonio de avaricia le va a matar, le va a asfixiar, le va a hacer perder visión, le va a hacer volver más desobediente. Y cuando llega la desobediencia a una vida, llega la infertilidad espiritual en todo el sentido de la palabra. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Se enrarece tu atmósfera espiritual y ya las cosas no caminan como antes. Ya no hay pasión, ya no hay entrega, ya no hay amor. Ya lo hacemos simplemente por un asunto de religión. Y vamos a la iglesia y no cambiamos. Y vamos a la iglesia y seguimos siendo los mismos. Y vamos a la iglesia y seguimos siendo los mismos mentirosos. Y vamos a la iglesia y siempre seguimos murmurando. Y vamos a la iglesia y siempre seguimos justificando. Y vamos a la iglesia y siempre buscamos las vaquitas gordas para nosotros. Y al Señor, si acaso aquí van unos chivos y una oveja flaca para ver si te sirven, Señor. Ya hasta perdimos el temor hacia Dios. Diga junto conmigo, pero eso no hay aquí. Pero lo dijo como que le duele. Dígalo como con convicción, sea libre hoy. Diga, pero de eso no hay aquí. Porque si en algún momento usted se siente como que algo le está tocando de la palabra en su corazón, a mí nadie me ha dicho nada. Pero sencillamente tenemos que ser libres por el poder de la palabra. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para administrar. Primeramente para impulsar su reino y después el 90% para tu vida espiritual. Eso no es negociable. Y Dios prueba tu corazón viendo tu obediencia. Dios no le interesa la cantidad. Puede ser una blanca, como dice la escritura. Pero es la forma como lo das. Ay, Señora, ¿qué voy a poner esto? Ay, Dios mío, ya viene el tiempo de la ofrenda y el tiempo. Ay, Señor, tú sabes que lo necesito, pero ni modo. Con tristeza. ¿Usted cree que Dios va a bendecir una ofrenda así? No la va a bendecir así. Mejor agarre eso que dice que ofrenda y lléveselo, por favor. No contamine la ofrenda de los otros hermanos. Otro punto más para ir ya
buscando la parte central del templo. No digo la final porque ya me dijeron que nunca termino. Ya vamos a cambiar, que vamos a llegar al centro de la enseñanza. Decepcionamos a Dios y rápido, vamos, acá anote. Cuando cometemos errores y no reconocemos, no los reconocemos y pensar que todo está bien. Así decepcionamos a Dios. Lo vuelvo a repetir. Decepcionamos a Dios cuando cometemos errores, no los reconocemos y pensamos que todo está bien. Si lo más importante de usted es su alma. Es su alma. Y si le preguntamos no es por molestarle, es porque le amamos. Estamos pensando, ¿por qué no vino? No vino Pedro, Pablo, María. Ahí están sus 3 sillas. ¿Dónde estarán? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? ¿Qué pasará? Uno espera de los hermanos que por lo menos cumplan lo que dice la palabra de Dios en Santiago, que llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia. Y no dice allí por teléfono. Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido, hermano, porque vienen ya lo último? Solo cuando nos vienen a decir, aquí venimos, ¿a qué? A decirle a Dios porque nos estamos divorciando y ya estamos a punto de firmar las actas de divorcio. Porque en el momento correcto no vinieron, no buscaron la dirección de Dios. Y fue que hasta que ellos solos naufragaron en un mar de tempestades y no pudieron sobrevivir. Y en la etapa final ya no hay retroceso. Y muchos de ellos, que estamos hablando de este punto sexto, por cometer errores y no reconocerlo y pensamos que todo está bien, terminamos decepcionando a Dios. Y Saúl lo hizo. ¿Aló? ¿Hay alguien más aquí todavía? ¿Me dejaron solo? Séptimo, Saúl, el error de Saúl fue que no recibió en su corazón la exhortación. Y espero que al igual que pasó acá, no pase aquí. Saúl no recibió en su corazón la exhortación. Espero que aquí sí reciban la exhortación. Y dice el verso 16 y 21. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová? Le dice el profeta, sino que ha vuelto al botín, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me mandó. Y es cierto, fue hasta cierto punto. Y cuando el Señor trae exhortación a la vida de cada uno de nosotros y no es escuchado y no hay marcha atrás, ya el hombre, el instrumento escogido, no puede hacer o interceder por él ante Dios. Es necesario apartarse y dejar que obre directamente la mano de Dios sobre el desobediente. Todo es tratado por Dios y veamos de qué manera. Él perdió su reino, perdió su autoridad, fue destituido y el profeta Samuel no pudo hacer nada por él porque él sencillamente había desobedecido y estaba encaprichado en no regresar atrás. Si ustedes se fijan y leen todos esos capítulos del primer libro de Samuel, no hubo en ningún momento Saúl donde diga me arrepiento de haber cometido este error de desobediencia. En ningún momento, siempre lo justificó. ¿Cuánto hoy en día en el cristianismo hay gente que comete pecado y siempre lo justifica? Es que no tengo tiempo, es que no hay lugar, es que aquí, es que allá, es que la mujer que tengo, es que los hijos que tengo, es que el padre que tengo. Déjese de justificaciones, usted puede. Recuerde que la salvación es individual. Usted tiene que pelear por su salvación. Que el marido no quiera ser ejemplo en su hogar. Usted como mujer tiene que ir también adelante. No se aflija. No baje la cabeza. Busque de Dios. Que el marido, a lo mejor la mujer es la que no quiere. Porque hay casos de casos. Hay mujeres que son mundanas. Hay hombres que son mundanos. Por el hecho que la mujer no quiere, usted busque de Dios. Sumércase en el río de Dios. No hasta los tobillos, no hasta la cintura, no hasta los hombros. Sumérjase completa en el río de Dios. Busque de la presencia de Dios. Séale obediente a Él. Séale leal a Él. Entréguele buen informe, no como el que entregó a Adán, no como el que entregó Saúl. Al contrario, entréguele un buen informe a Dios de lo que usted está haciendo con la autoridad que Dios le ha puesto a usted como hombre, como cabeza de familia.
¿Cuáles son las justificaciones que tenemos los hombres por no buscar de Dios? Miles. Pero el libro dice que lo primero que tenemos que hacer es obedecer sin límites, aunque no queramos. Sabe, este cuerpo muchas veces no ha querido hacer lo que Dios quiere, pero Él no se manda solo. Pero sobre todas las cosas hemos de tener mucho cuidado en no, ¿qué cosa? Desilusionar a Dios. ¿Cuál fue la primera desilusión que se llevó Dios? La desobediencia. Y la primera desobediencia que hubo fue en el reino de Él con Luzbel. Ahí estuvo la primera desilusión que tuvo Dios. Y cuando hay desilusión y cuando hay eso, hay desobediencia. Y la desobediencia no puede habitar en el reino de Dios y lo tuvo que sacar del reino. De la misma manera hoy en día usted debe tener mucho cuidado, porque cuando usted decepciona a Dios y hay desobediencia, inevitablemente no te puede tener ahí, te va a tener que sacar del huerto. Y pasó con Adán y Eva, desobedecieron, ¿sí o no? Los decepcionaron a Dios, ellos, ¿sí o no? Sí, lo decepcionaron. La Biblia no dice si él lloró, si se entristeció o qué. Sabía él que detrás de la desobediencia y la deshonra venía ¿qué cosa? La muerte. Y era algo duro con lo que el hombre no había experimentado ni había vivido. La mujer ni siquiera había experimentado los dolores de parto y le dijo que cómo iba a parir sus hijos con dolor. Y el hombre le dijo, había trabajado hasta ese momento, no, había vivido de todo lo que estaba en el huerto. Y todo cambió y a causa de ello la misma naturaleza cayó en juicio de maldición. ¿Sabe? Todo esto que está creado está bajo un juicio de maldición. Y dice la Biblia en Romanos que anhela la naturaleza el día de la redención. Porque por causa del pecado del hombre, la misma naturaleza alcanzó la maldición del hombre. Por eso fue que le dijo, todos los días con el sudor de tu frente comerás. Esa fue una maldición. Y no fue porque Dios quería así, sino porque la misma desobediencia acarrea eso. Dios no quiere eso para el ser humano, Dios quiere lo mejor. Pero el hombre, en medio de su egocentrismo, busca cómo llevar su vida a su manera y cae en la desobediencia. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver al Señor.